Bueno, vamos a ver entonces este método que hablábamos que se llama FMEA, que es modos de falla y el análisis de sus efectos. ¿Qué trata de contestar la aplicación de este método? Bueno, justamente tratar de encontrar qué cosas son las que pueden ir mal y justamente analizando todas las que pueden ir mal en base a la falla individual de cada componente del sistema, poder detectar cuáles son casualmente las que nos presentan mayores riesgos en nuestro diseño. Esto también, este análisis, digamos, además de dar cuenta de las fallas y de los riesgos, nos permite también asociarlo a la calidad con la cual vamos a poder entregar nuestro sistema y a la confiabilidad que va a tener el mismo. La calidad la podemos definir como un término relativo que va a ser cuál es la percepción del cliente del grado en el cual el producto cumple con sus expectativas. ¿Qué pasa? Digamos, el concepto moderno de calidad viene que los fabricantes han reconocido, digamos, que los productos, si bien pueden cumplir con las especificaciones, sin embargo, puede ser que aún cumpliendo con las especificaciones no satisfagan las expectativas que tiene el cliente. Y esto debido a que hay errores en el diseño, detalles o pequeñas fallas que fueron inducidas. Perdón. Bueno, un poquito para atrás. Bueno, entonces decíamos que este mecanismo de análisis se llama modos de fallas y sus efectos. Y es un método para detectar fallas y cuáles son las consecuencias que tienen estas fallas. Y es un método que nos permite contestar a las preguntas de realmente qué cosas pueden ir mal, analizando justamente las fallas individuales de los componentes. Y a raíz del análisis de dichas fallas podemos de alguna manera identificar cuáles son las que presentan los riesgos más importantes o más relevantes a nuestro diseño. Y por otro lado, no solo esto nos permite analizar el tema de las fallas, sino también nos ayuda de alguna manera a mejorar nuestra calidad y nuestra confiabilidad de producto. Entonces vamos a ver un poquito qué es la calidad y la vamos a entender como un término relativo basada en la percepción que tienen nuestros clientes, nuestros usuarios, del grado en el cual nuestro producto alcanza nuestras expectativas. Y si bien, digamos, los fabricantes han reconocido que si bien el producto puede cumplir con las especificaciones que se dijeron, sin embargo todavía puede haber una falla en satisfacer realmente las expectativas que tiene el cliente debido a que puede haber errores en el diseño, que hay pequeñas fallas inducidas en el proceso de manufactura, porque podemos tener problemas de ambiente, porque nuestro producto puede estar mal usado, o porque efectivamente no se entiende lo que el cliente desea o necesita. O sea, el nuevo enfoque, digamos,
cambia un poco el enfoque tradicional, que era simplemente detectar defectos en manufactura o en el material que podían causar fallas tempranas en el ciclo de vida. Y lo que se trata de hacer es entender o atacar, digamos, la calidad en todo el ciclo de vida del producto. Y el énfasis está puesto justamente en la prevención de las fallas. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto, un poco cómo los productos, los componentes se comportan a lo largo del tiempo de uso respecto a la probabilidad o la tasa esperada de fallas. Tenemos una primera instancia donde podemos tener una probabilidad más alta de que el producto falle. A medida que va pasando el tiempo, digamos, esa probabilidad va disminuyendo hasta que más o menos se mantiene constante, es en el periodo de vida útil del componente, y a partir del periodo de vida útil, esa expectativa de falla empieza a subir, aumentando, digamos, la probabilidad de que tengamos una falla en el componente. Y esto es lo que normalmente llamamos la curva bañadera. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el análisis FMEA? Es un método sistemático para identificar y prevenir en el sistema, en un producto o en un proceso, los problemas antes de que los mismos ocurran. El análisis de FMEA está enfocado en prevenir los problemas, en aumentar la seguridad y en mejorar la satisfacción del cliente. En forma ideal, digamos, el FMEA en realidad es un proceso continuo que debería comenzar al momento del diseño, o digamos, en las primeras etapas de desarrollo. De esta manera, digamos, nos va a dar los mejores beneficios. De todas maneras, digamos, este proceso se puede aplicar inclusive a procesos o a productos que ya existen, y de todas maneras nos va a dar una idea, al menos, de dónde estamos parados, ¿sí? Aunque en ese caso posiblemente no estemos a tiempo de mejorar el diseño, pero al menos podemos mejorar el mantenimiento que le vamos a hacer o qué acciones tomamos para evitar que se produzcan realmente las fallas, o cómo detectarlas tempranamente. Bueno, un poquito de la historia de esto viene de los años 50 y 60. Digamos, distintos organismos interesados en que las cosas no fallen empezaron a utilizar este mecanismo, y, digamos, una de las primeras normas fue la 1000 ST de 1629, pero bueno, eso es la historia. Después la FOR lo empezó a utilizar en forma sistemática, y bueno, finalmente se empezó a adoptar en todas las industrias, siendo hoy una herramienta muy usada en el diseño y en la manufactura. Hay distintas guías que se han publicado. SAE tiene la J1739, hay otras, por ejemplo, para satelitales, la agencia europea tiene una, JPL tiene otras, en fin, hay diversas normativas, pero todo más o menos giran alrededor de lo mismo, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo usamos esta herramienta? ¿O qué nos permite hacer? Las principales cosas que nos permite hacer justamente es prevenir los problemas
antes de que ocurra. Esto nos lleva también a una reducción de costos en forma temprana, que ya vimos que cuanto antes nos demos cuenta de los problemas y los podamos solucionar por diseño o por protocolo o como sea, más barato va a ser nuestro diseño. Por otro lado, nos permite crear procesos más robustos, priorizar acciones que sean tendientes a disminuir el riesgo de falla y evaluar nuestro sistema o diseño o proceso desde un punto de vista completamente diferente. Y yo creo que esto también es muy importante porque al ser un proceso sistemático y nos permite, digamos, de alguna manera nos obliga a recorrer componente por componente o función por función o, digamos, su proceso por su proceso, depende de cómo lo estamos dividiendo o a qué parte del análisis nos estamos enfocando, nos obliga, digamos, a tener un conocimiento profundo de cómo opera nuestro sistema y cuáles son las consecuencias de que algo se salga de lo estrictamente pensado originalmente en forma positiva. ¿Por qué? Porque nosotros, al analizar, digamos, todos los modos de falla desmenuzados componente por componente, función por función o, digamos, subsistema por subsistema, de alguna manera lo que estamos haciendo es no solo analizando cómo funciona, sino también cómo falla. Y eso, digamos, enriquece muchísimo nuestro conocimiento del sistema. Entonces, este es un proceso sistemático que consiste en identificar y evaluar todos los potenciales modos de falla y todas las causas que pueden tener nuestros modos de falla. Entonces, de esta manera podemos identificar y cuantificar el impacto que puedan tener esas posibles fallas, identificar y priorizar las acciones para reducir o eliminar esa falla potencial, armar e implementar un plan de acción en la cual vamos a asignar responsabilidades y vamos a poder poner fechas en las cuales se van a completar esas tareas, y también nos va a permitir de alguna manera, en forma sistemática, documentar todas las actividades asociadas a lo que dijimos antes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? No, por ahora no. Vamos bien. Bueno, los propósitos y beneficios, básicamente una herramienta muy efectiva desde el punto de vista del costo. Y como les digo, esto nos agrega un montón respecto al conocimiento y a la visión de cómo va a operar nuestro producto, nuestro sistema, nuestro proceso. Y por otro lado, el informe que vamos a generar con el FMEA nos va a permitir una comunicación formal a través de las distintas disciplinas que intervienen en el proyecto. Y nos da, digamos, pasos lógicos y secuenciales para especificar el producto y el proceso en áreas de interés. Bueno, los beneficios, como si fuera poco de lo que dijimos antes, digamos, contribuye a mejorar nuestro diseño de productos y procesos, mejorando nuestra confiabilidad, mejorando nuestra calidad, incrementando la seguridad, y esto nos va a llevar como consecuencia a una mayor satisfacción de nuestros usuarios o clientes. Y por lo tanto también va a contribuir al costo del producto, porque esto nos va a mejorar nuestro tiempo de desarrollo y nuestros costos de rediseño, nos va a mejorar los gastos
se incurren por tener que reparar piezas que están en garantía, disminuye, digamos, el desperdicio y los productos defectuosos, en fin. Y es una herramienta también que contribuye a la mejora continua. Es parte, digamos, del proceso de calidad. Bueno, los beneficios de costos en general están asociados justamente por la temprana detección que tenemos de las fallas y el poder actuar en forma temprana desde el diseño para resolverlas o para evitarlas, o para aislarlas, si en el caso que no la podamos resolver, y evitar que la falla se propague. Eso también es otra de las cosas que nos permite el análisis de la FMEA. A lo largo de nuestro proceso de diseño, por otro lado, nosotros podemos llevar una especie de log donde vamos comunicando los problemas que vamos encontrando y la forma en que los fuimos resolviendo, y eso también nos va a permitir en un proceso que de mejora continua o de diseño o de mejoras en el diseño, que quede de alguna manera registrado los pasos que seguimos y por qué los seguimos. Es una manera, digamos, de registrar o de documentar el proceso de diseño también. Bueno, este es un cuadrito que de alguna manera nos muestra cuál es el workflow que seguimos y, digamos, a qué apuntamos en cada estadio que tenemos de nuestro diseño o de nuestro producto. No partimos de lo que es el sistema en sí, que está dividido en componentes, subsistemas y subsistemas principales. Nos vamos a enfocar en minimizar las fallas y los efectos en general del sistema. Los objetivos o la meta que vamos a tratar es maximizar para nuestro sistema la calidad, la confiabilidad, el costo y la mantenibilidad que va a tener nuestro sistema. Cuando pasamos a la etapa de diseño, nos vamos a focalizar justamente de la misma manera. ¿Sí? Y bueno, así sucesivamente, en este cuadrito vamos viendo qué cosas son las que vamos recorriendo a medida que vamos avanzando en los estadios del diseño. Bueno, esto es un poco un resumen de por qué, digamos, qué justifica que hagamos o que perdamos el tiempo, digamos, en hacer nuestro FMEA, ¿no? Y las respuestas son examinar el sistema a nivel de fallas, asegurar que las especificaciones sean claras y que aseguren que el producto va a operar correctamente, asegurar los requerimientos de la ISO de calidad y del planeamiento. Bueno, esto es un poquito con qué herramientas nos vamos a asegurar o que tenemos disponible, digamos, para alcanzar nuestro objetivo. Y acá hay una listita, digamos, que no es completa, pero son las principales, de las cuales nos vamos a nutrir para analizar nuestro
nuestro producto o nuestro proceso, nuestro sistema, ¿sí? Bueno, esto básicamente es benchmarks, los registros de reclamos de garantía que tienen nuestros clientes, las guías o checklists que podamos haber hecho al momento del diseño, las quejas que podemos tener desde el campo. Esto puede ser de nuestros clientes o pueden ser de nuestros, si tenemos un sistema de servicio técnico o de alguien que haga soporte, digamos, podemos analizar cuáles son las quejas que vamos recibiendo, los reportes de fallas internas, los estándares que vamos usando para testear nuestros productos, los informes de lecciones aprendidas que forman parte, digamos, del final de un proyecto y que una vez que, digamos, terminamos el proyecto de diseño o de fabricación, tenemos un registro de cuáles fueron las lecciones aprendidas a lo largo del proceso, los reportes porque nos han devuelto piezas, y otra que también es el convocar, digamos, a especialistas en el tema que nos den, digamos, un enfoque desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que nos va a dar el análisis de FMEA? Bueno, nos va a presentar un cuadro donde podemos ver los potenciales o reales modos de falla a los cuales nuestro diseño puede incurrir. Nos va a dar una idea de los requerimientos de diseño legales y de nuestros clientes, el ciclo de vida, las funciones del producto, las características principales y cuál podría ser nuestro plan para verificar y validar nuestro producto. Bueno, un poquito empieza a hablar de cómo se lleva adelante un proceso de FMEA normalmente en una empresa de ingeniería relativamente grande, ¿no? Donde hay todo un team con distintas funciones, bueno, un poco cómo organizar eso para llevar adelante el FMEA. Yo creo que esto lo voy a pasar un poco por alto, mírenlo tranquilo, después lo vemos, pero quiero ir un poco más al proceso. Bueno, esto, digamos, es la típica tablita. Acá estamos mirando, digamos, un FMEA orientado a diseño, pero esta es, digamos, este es el template de la tabla que nosotros tenemos que llenar. Fíjense que tenemos distintas columnas. La primera es identificar el componente o la función a la que estamos analizando. La segunda columna vamos a ir poniendo todas las potenciales modos de falla que tenga ese componente. Y podemos ver ahí un ejemplito, ¿sí? La que sigue, digamos, a su vez, a cada modo de falla le puede corresponder más de un potencial efecto que tenga esa falla. Después tenemos una columna que nos sirve, digamos, para calificar un poco esa falla, que es la severidad, la clase. Podemos ver la causa potencial y los mecanismos por los cuales llegamos a esa falla, la probabilidad de ocurrencia que tiene esa falla, qué podemos hacer al momento del diseño para prevenir o detectarla,
si la podemos o no eliminar o detectar. Eso nos va a dar, digamos, un índice de detectabilidad que pueda tener esa falla, ¿sí? Después tenemos el RPN, que es una cuentita que después la vamos a ver, que, digamos, en base a lo anterior nos va a dar un índice. Tenemos una columna de acciones recomendadas, a ver qué podemos hacer con ese modo de falla, a ver si hay algo para decir sobre eso. Eventualmente, si hay una acción, en qué fecha hay que completarla, qué acción vamos a tomar y, digamos, una vez que tomamos la acción, cuáles son los resultados de las columnas que teníamos antes, ¿sí? O sea, tenemos lo que vimos al principio y luego de tomada la acción, cómo quedaron la severidad, la ocurrencia, la detectabilidad y el índice combinado, que es este RPN. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, yo lo veo como muy similar al análisis de riesgo, pero a nivel componente. Es que, bueno, el riesgo, en realidad, el RPN es medio eso, ¿no? Porque es el producto que tenés de la severidad, la detectabilidad y la ocurrencia. O sea, si tenés una falla que... Sí, más focalizado esto. Claro, o sea, eso, digamos, es un índice combinado que... Como que lo usaste, viste... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Hola? No, te escucho cortado, ¿eh? Usaste todo y estás en el componente. ¿No se escucha bien? Recién sí, al principio se escuchaba muy cortado. Exacto, sí, es focalizado en el componente o en la función. A ver, a nivel de diseño, a lo mejor todavía no tenemos los componentes, pero a lo mejor nosotros podemos armar las funciones de nuestro diseño, que por ejemplo, no sé, fuente de alimentación, procesamiento, acondicionamiento de señales de sensores, acondicionamiento de salidas para actuadores, en fin, ¿sí? Funciones. Y podemos postular en forma bueno, eso es una cuestión de criterio, ¿sí? Es una cuestión de criterio. Por ejemplo, vos sabés, sí, no por datasheet, en general ahí, por ejemplo, la norma te dice, te dice, por ejemplo, esto tiene mucha probabilidad de fallar, otros no. Vos también, esto, digamos, lo podés complementar con la probabilidad de falla y los modos de falla de lo que vimos de los lambda, ¿no? Que ahí podés tener una idea de cómo va a fallar el producto. Acá igual es como te puedo decir, es conceptual, ¿sí? No vas a decir esto tiene, o sea, tiene mucha probabilidad o poca probabilidad. Le vas a poner, no sé, del 0 al 5, una cosa así. Que sirve para saber si un componente fue ya muy usado y su desempeño, ¿no? Eso, digamos, eso tiene que ver con el componente, ¿no? Si vos tenés un componente muy probado, probablemente vos tengas estadística de cuáles son las fallas esperadas. Entonces, digamos, ¿cuál es el peor caso o el más riesgoso? Bueno, que la falla sea muy severa, la consecuencia que tenga la falla de ese componente sea muy severa, que sea muy frecuente y que sea difícil de detectar. Eso te da el índice de RPN más alto.
La detectabilidad tiene que ver con el hecho de que poder ante esa falla y hacer algo en el sistema, ¿no? Pero va a quedar más claro cuando hagamos un ejemplito, ¿sí? Bueno, esto digamos es una especie de guideline de cómo ir armando el FMEA, ¿no? Les cuento que esto también, dependiendo de en qué estadio está uno o digamos, cuánta necesidad de tener un FMEA detallado o no, por ahí hay algunas columnas que las usa o no las usa, ¿sí? Por ahí de pronto esto se puede customizar, pero digamos, lo mínimo que tiene cualquier FMEA es detectar la función, ver cuál es la falla potencial, cuál es el efecto, el mecanismo de falla. Eso, digamos, es lo básico. Lo otro son unas cuestiones que están, digamos, de alguna manera orientadas a mejorar el diseño. Claro, el mismo ítem puede tener varios modos de falla. Exactamente. Por ejemplo, digamos, un capacitor puede fallar porque baja la capacidad, puede fallar porque aumenta su resistencia, puede fallar porque se ponga en corto, o digamos, puede fallar porque se desconecte completamente. Son distintos modos de falla. Cada modo de falla va a tener una consecuencia distinta. Bueno, estos son algunos consejitos cuando estamos haciendo un FMEA diseño, que estamos hablando en general de funciones, ¿no? Fíjense las recomendaciones en general. Hay que listar, eso sí, que es sistemático, listar todas las funciones, recordar que hay funciones que no son intencionales. Hay que incluir la información, digamos, relativa a cómo va a operar el ambiente en el que opera nuestro sistema, temperatura, presión, humedad, etcétera. ¿Sí? Eso también, de nuevo, dependiendo de a qué le estamos haciendo una FMEA, ¿no? No es lo mismo hacer una FMEA de algo que va a operar en un data center con temperatura y humedad controlada, o mismo dentro de la caja un satélite que sabemos más o menos los rangos en los que va a operar, a algo que va a estar en un ambiente industrial que, digamos, está más descontrolado, ¿no? Bueno, acá, digamos, vamos desmenuzando un poquito cómo vamos haciendo el análisis, ¿sí? Fíjense, acá está hablando, digamos, de la función de un sistema de calefacción para un vehículo que tiene que desempañar las ventanillas y calentar o enfriar la cabina a una temperatura de confort. Y esto independiente, digamos, de las condiciones externas a las que está sometido el vehículo. En cuánto tiempo tiene que lograr la función y, digamos, de qué requerimiento sale del diseño, sale esto, ¿sí? ¿Se entiende? Un poco para documentar qué es lo que estamos analizando.
Sí, se entiende lo que está, cómo va haciendo el proceso. Tendría que ser como una etapa de identificación, digamos. Claro, exactamente. Hay que ir barriendo, digamos. En nuestro diseño hay que ir barriendo todas las funciones, como dijimos, no solo las funciones explícitas, sino algunas que por ahí no están implícitas, digamos. ¿Sí? Y tenemos que ver ahora, una vez que identificamos esa función, tenemos que ver de qué manera qué modos de fallas potenciales puede tener. Y hay que considerar, digamos, no solo la falla total de la función, sino también fallas parciales, fallas intermitentes, función degradada o no, o fuera, digamos, de lo esperado. Pero el tema es, ¿de qué manera esa parte del diseño puede fallar de manera que no alcance, que no cumpla con el requerimiento esperado que se le puso al diseño? Por lo tanto, digamos, esa función va a entrar en falla, ¿se entiende? Bueno, acá, fíjense lo que vos decías, Andrés, ¿sí? Un mismo ítem puede tener varios modos de falla. Por ejemplo, el sistema puede no calentar el vehículo o puede no desempeñar los windows, los vidrios. O le puede llevar más de 5 minutos para calentarlo. O no puede llegar a la temperatura de confort cuando afuera está bajo cero. O no la puede enfriar a los 50 grados Fahrenheit, ¿no? No, acá lo que está analizando es el HVAC como componente. ¿Ok? Acción radiada acá. O no entraría en los requerimientos. Algo que me interfiere. Sí, esto, por eso acá estamos a nivel de diseño. Por ejemplo. Y esto, no te sigo, Laura. ¿Pero dónde lo quería ver? ¿O con qué requerimiento? Lo escribo. No, el requerimiento, fíjate, estaba escrito acá, ¿sí? Este es el requerimiento. O sea, el sistema, hay un requerimiento que dice que nuestro sistema de calefacción tiene que desempañar las ventanillas y llegar a la temperatura de confort dentro de los 3 minutos. Y esto, digamos, está en algún documento de los requerimientos funcionales del sistema general, ¿sí? Claro, exactamente. Sí. Es lo que vos decís, Andrés. Pero ahora, por eso, ahora estamos analizando a ese nivel. Lo cual no quiere decir que después, cuando vayamos al proyecto, vamos a hacer esto que vos decís. Vamos a descomponer esto en sus componentes y vamos a ver qué falla puede tener cada uno. ¿Sí? Bueno, esto que vos decís que interfiera en realidad sería que propague el problema a otros. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer, digamos, en todo momento, ¿no? Bueno,
es una forma de propagación, ¿sí? Emisión radiada, por ejemplo. La está propagando. Pero claro, eso no está en los requerimientos que estamos viendo ahora. O sea, acá estamos viendo un solo requerimiento, ¿sí? Que nos llevó a tener un sistema que tiene una serie de funciones que de alguna manera me llevan a cumplir con estos requerimientos, ¿sí? Es posible que lo analice en esta misma etapa. Lo que quiero decir es que posiblemente esté en otro requerimiento y por lo tanto voy a decir, el sistema HVAC no tiene que emitir radiación de más de tanto, ¿se entiende? Y entonces ahí vamos a tener modo de fallas con respecto al mecanismo por el cual la emisión radiada está de alguna manera controlada. Acá estamos puntualmente mirando, o sea, esto no está completo, estamos mirando solamente una función y los modos de falla de esa función, ¿sí? O sea, acá la pregunta clave es, ¿de qué manera este componente, esta función, digamos, puede no cumplirse y no cumplir con lo que el cliente pide? ¿Mm? Ahora bien, nuestros potenciales modos de falla, ¿sí?, pueden ocurrir porque, digamos, nuestras condiciones de operación estén en los límites, ¿sí?, el uso que se le esté dando al componente está fuera de los límites. ¿Sí? Bueno, esto está bastante orientado, digamos, a la industria automotriz, este enfoque de FMEA, pero fíjense que también, de alguna manera, analizan en el modo del diseño si es posible que además se le haya dado un mantenimiento incorrecto, se haya cambiado una parte que de una forma incorrecta, si se la ha quitado, si es posible que sea difícil de armar o desarmar. Esto, bueno, está bastante orientado a la industria automotriz, ¿no? Bueno, la próxima columna tiene que ver con los efectos en sí de la falla. Y esto es, ¿qué es lo que es percibido cuando ocurre la falla del componente? O sea, tiene que ver más con las consecuencias. Una vez que se presentó un modo de falla, bueno, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Cómo se percibe eso desde afuera? O sea, acá sí lo vamos a describir desde, digamos, lo que se ve de afuera del sistema, ¿no? Esto, de vuelta, está muy orientado a la industria automotriz, así que están de alguna manera identificados las distintas partes de la cadena que tiene
hoy en día, digamos, el manejo de la producción y venta de vehículos y el mantenimiento posterior, ¿no? Pero, digamos, lo importante es eso, digamos, una vez que se presentó la falla del componente, cómo se manifiesta esa falla. Ese es el efecto, que es lo que se ve de afuera. Entonces, fíjense, para los ejemplos que vimos antes, ¿qué es lo que va a ver el usuario del automóvil, del vehículo, digamos, que no va a poder ver a través del parabrisas? ¿No? ¿Por qué? Porque el desempañador no funcionó. O va a tener demasiado frío, o no se va a sentir calentito, o demora mucho en alcanzar la temperatura de confort. ¿Sí? Eso, digamos, claro. Fíjense que, bueno, es como es medio lo que se ve de la falla. Es importante esto. Hay que, si no lo tienen claro, pregunten, ¿eh? Bueno, acá tienen algunos ejemplos de los efectos potenciales. Tengamos ruido, pérdida de fluidos, algo que se atasque, que se pierda la función, que la salida no sea la esperada, que se pierda el sistema, que ande en forma intermitente, que dé mal olor, bueno, que tenga mala apariencia, que sea realmente un riesgo para la seguridad del manejo, que el cliente esté disconforme. Bueno, vieron que teníamos una columna en la cual calificábamos la severidad. Esto es analizar qué tan serio es el efecto del potencial modo de falla en caso de que esto ocurra. La severidad tiene que ver con los efectos. Ahora bien, si un modo de falla puede tener múltiples efectos, en todo caso nos vamos a quedar entonces con el que tiene el rating más alto. Lo que nos importa es realmente lo que nos puede causar el mayor problema. Los que tienen menos problemas no nos importa. Esto es para el mecanismo del análisis nada más. Entonces, fíjense el efecto que tenemos, el hecho de que tengamos el parabrisas empañado, bueno, tiene una severidad alta, puede causar accidentes. Si la cabina está muy fría o no, digamos, o no se alcanza la temperatura de confort, bueno, la severidad tendrá un 5. Y si el problema es que simplemente demora un poco, demora más de lo esperado, digamos, en alcanzar la temperatura de confort, bueno, es un poco menos. El problema no es tan grave, básicamente. Eso es lo que nos da esta escala de severidad.
Bueno, la clasificación tiene que ver cómo definir puntos críticos o características significativas. Esto, digamos, la verdad que yo nunca lo usé, pero digamos, tiene que ver con un poco con como de acá aparecen un montón de fallas potenciales y defectos, a cuál los voy a clasificar para atenderlos, digamos, y a cuáles simplemente, bueno, los vi, tomé nota, entendí que lo que puede pasar, pero no voy a hacer nada, ¿sí? O sea, esto básicamente sobre qué tomar acción y sobre qué no. Claro, exactamente. Sí, esto, digamos, tiene que ver mucho con el tipo de aplicación que uno le dé, ¿no? Más que en una clasificación en estética o mecánica, digamos, ¿no? Que tiene que ver con si afecta o no afecta a la seguridad o qué tan fácil es resolverlo con cambios en el diseño, ¿no? Bueno, otra de las columnas que tenemos es identificar la posible causa o mecanismo por el cual se presenta la falla. Esto, digamos, por definición, es la indicación de una debilidad que tiene el diseño y la consecuencia es la manera en que va a fallar ese componente. Entonces, toda causa, digamos, concebible, pensable que pueda tener, debe ser listada. Esto, digamos, es para poder atacar las causas y ver si se pueden solucionar las fallas desde el punto de vista de las causas. Entonces, fíjense, las causas potenciales por las cuales tuvimos estas fallas es porque las salidas de aire, digamos, están puestas en lugares que no son los óptimos. O, por ejemplo, porque nuestro diseño de la cantidad de volumen que tenemos de refrigerante es inadecuado para la cantidad, digamos, para la energía que tenemos que absorber o entregar al habitáculo. Fíjese que esto, porque no, de alguna manera nos ayuda es a identificar la manera de poder resolver o mejorar los modos de falla. Bueno, esta es otra tablita en la cual uno puede analizar las causas potenciales y los mecanismos. Fíjense todas las causas potenciales con las cuales, digamos, acá esto
no está específicamente para el ejemplo anterior, sino en general, ¿no? Causas potenciales por las cuales pueden fallar cosas, bueno, porque está fuera de tolerancia, porque hay poco material, porque la capacidad de lubricación es insuficiente, porque hay vibración, porque apareció un material extraño, porque hay interferencia, porque el espesor del material no está bien especificado, en fin. Y el mecanismo, bueno, puede ser por fatiga material, porque el material es inestable, porque se gastó, porque hay corrosión, etcétera, ¿no? Es para distinguir, digamos, cuáles son las causas y cuáles son los mecanismos. Bueno, esto es la manera, digamos, de calificar la ocurrencia. El índice de ocurrencia es la probabilidad de que una determinada causa o mecanismo pueda ocurrir. Entonces, la única manera de reducir la calificación de ocurrencia, digamos, es remover o controlar la causa o el mecanismo al cual con un cambio de diseño. ¿Se entiende esto? En este ejemplo, digamos, tiene que ver un poco con la experiencia en el diseño, qué tan fácil es errarle al lugar donde tenemos nuestras salidas de aire, qué tan fácil es hacer un mal ruteo de los caños de ventilación o errarle, digamos. Esto tiene que ver, digamos, con la experiencia en distintos diseños. Bueno, ¿qué podemos esperar? O digamos, qué tan probable es que le pifiemos en nuestro diseño en estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto no sigue una norma, digamos, tiene que ver con la experiencia. Bueno, entonces acá viene, digamos, qué acciones vamos a tomar, ¿no? O sea, ¿qué estamos controlando de nuestro diseño? ¿Cuáles son las actividades que van a asegurar que nuestro diseño sea adecuado de manera de tener en cuenta las causas y los mecanismos de falla que tenemos bajo consideración? Entonces, digamos, de alguna manera tenemos que conocer nuestro proceso para saber qué es lo que vamos a detectar y de qué manera, digamos, podemos prevenirlo esto, ¿no? Y hay tres tipos de controles, digamos, que vamos a hacer. Uno es prevenir de que ocurran una reducción de la tasa de aparición de estos mecanismos. Detectar, otro es detectar la causa y conducir acciones correctivas, o detectar realmente
el modo de falla y aplicar acciones correctivas hacia el modo de falla. ¿Se entiende la diferencia? Pues fíjense, como cosas preventivas, son todas aquellas que nosotros tenemos como bagaje en nuestra experiencia de diseño, ¿sí? Porque sabemos que especificamos bien a nivel de ingeniería y por lo tanto, digamos, tenemos un control preventivo ya a nivel de las especificaciones al momento del diseño. O porque también tenemos datos históricos y de alguna manera nos alimentan nuestro diseño y nos evitan caer en fallas que ya fueron resueltas. Eso desde el punto de vista de la prevención. Desde el punto de vista de la detección, bueno, ¿de qué manera probamos nuestros diseños de manera de asegurar de que funcionen correctamente? O por ejemplo, ¿cuál va a ser la duración general del vehículo? Esto es un tema que vamos a tener que hacerlo, digamos, por detección. Bueno, fíjense los distintos ejemplos que tenemos de controles. Están clasificados en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De acuerdo a lo que habíamos visto antes. Tipo 1, que es por prevención. Tipo 2 es detectar los mecanismos. Y tipo 3, detectar el modo de falla. Entonces, para el tipo 1, tenemos, digamos, alertas o avisos de que está por aparecer una falla, procedimientos de seguridad o de falla segura, las guías y procedimientos de diseño. Mientras que lo de tipo 2 son cosas que vamos a ejercitar, ¿sí? Pruebas de campo, revisiones de diseño, test de ambiente, agarrar un lote y probarlo, o sea, test de flota, test de laboratorio, test en el campo, bueno, test de ciclo de vida, test de carga, en fin. A ver, me parece que estaría como tipo 1. Que es prevención de que ocurra o reducción de la tasa. Sería tipo 1. Estaría esto, ¿sí? Es una alerta, que produce una alerta de que va a haber una falla porque no tiene líquido de freno. No, esto tiene que ver también con qué le agregaste a tu diseño para poder darte cuenta de que va a ocurrir. Bueno, acá
para la parte automotriz hay una norma, SAE o AIG, ¿sí? Que te da los valores que tenés que poner en el campo de detección. Si, digamos, no usás los valores de la norma, tendrías que especificarlo en el propio documento, ¿no? Y bueno, la detección es el valor que le asignamos a cada uno de los controles de detección. Si tenemos detección igual a 1, quiere decir que directamente el hecho de detectar eso lo elimina. Entonces, por ejemplo, si lo que vamos a usar son especificaciones, obviamente no vamos a detectar la falla, ¿sí? No hay ningún mecanismo de detección. Lo mismo que para los datos históricos. Si vamos a usar un test funcional, bueno, vamos a tener un nivel de detectabilidad igual a 3. Si vamos a usar los índices generales de durabilidad del vehículo, bueno, vamos a estar mejor. Vamos a tener un nivel de detección 5. Bueno, el RPN, que se llama Risk Priority Number, es, como dije antes, es una cuentita en base a lo que vimos antes. Es la multiplicación de la severidad, la ocurrencia y la calificación de detección. Entonces, fíjense, si tomamos el ejemplo que no podemos ver por el parabrisas, que tiene una severidad igual a 9, es causada por una salida incorrecta o sea, que está localizada en forma incorrecta la salida de ventilación, tenía un 2, y tenemos estos, aparece en un test funcional que tiene una detección igual a 3, el RPN es 54. Es el producto de los 3. Bueno, yo estoy ya medio afónico. A ver cuántos nos quedan. Bueno, decimos un poco más de la mitad. ¿Qué les parece? Bien. No entendí muy bien la detectabilidad. Entonces, ¿es a la inversa o no el índice Claro, de detectabilidad? o sea, cuanto más seguro es que lo vas a detectar, le pones un 1, ¿sí? Claro, ahí tenés. O sea, no multiplica, ¿se entiende? Sí, hay que practicar un poco, pero después de un rato, digamos, es una cosa bastante simple. Bastante simple. Lógicamente, esto requiere de criterio, ¿sí? Esto no se puede usar, no se puede aplicar sin entender lo que uno está haciendo. Es sistemático, pero requiere de que el que lo aplica tenga criterio. Sí, y sí.
pero qué sé yo, el proceso es simple, tiene pocos pasos, las reglas son bastante claras, digamos. Lo que no es tan fácil es aplicar un criterio razonable para encontrar elementos. ¿sí? Digamos, este es en sí el más complejo, porque lo que estamos mirando acá es a nivel de diseño. ¿Sí? Cuando nos vamos al extremo y miramos componente por componente, digamos que es como más mecánico. ¿Sí? O sea, un motor, los modos de falla son bastante claros, digamos, que puede tener el motor. ¿Sí? O qué sé yo, un rulemán o una rueda, o sea, la función que cumple y cómo puede fallar es bastante concreto. A nivel funcional es un poquito más etéreo. Pero bueno, la idea para cerrar el diseño es que ustedes hagan un análisis de FMEA del diseño que están haciendo, ¿sí? Si no es de todo, por lo menos agarrar alguna partecita y tratar de hacer un ejemplito de ese análisis. Bueno, ¿cuándo me van a mandar algo actualizado? ¿Por dónde van? Miren que se nos está yendo el cuatrimestre, ¿eh? Ya pasamos la mitad, me parece. A mí ahora me